Bueno, estamos de regreso aquí en Los Cabos a la Carta y tenemos en la línea a la diputada Lupita Saldaña. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, a la orden. Aquí estamos trabajando en el Congreso del Estado y pues con el gusto de recibir tu llamada. Pues Lupita, con el tema que nos ocupa el día de hoy, porque parece ser que se están llevando a cabo trabajos sobre las sanciones a las invasiones, ¿es correcto? Mira, es una reforma que metimos al Código Penal del Estado. De hecho, se subió aproximadamente hace 15 días y ya se votó a favor. Ya es un hecho que queda estipulado en el Código Penal. Son varios puntos, Jesús. Uno, la sanción específica para servidores públicos que autoricen construcciones en zonas de alto riesgo. Claro, según la legislación que lo marca, según nuestro atlas de riesgo. Es sanciones a quien presentando un proyecto vengan ahí obras de mitigación, o sea, canales fluviales, y que a la hora de vender la vivienda pues no sean una realidad. Ese es un tema. También metimos la sanción en el tema de fraude específico a las empresas o desarrolladores que construyan en este tipo de zonas. O sea, a quien autorice, pero también a quien construya. Son esas dos partes. En fraude específico, sanción a funcionarios, y también en la parte de invasiones nosotros hicimos un agregado. El tema de invasión ya de por sí está castigado, pero nosotros pedimos que se agrave la pena si la invasión se promueve en una zona de alto riesgo. Esos son los puntos que se adhirieron al Código Penal y que fueron aprobados por unanimidad en este Congreso. Lupita, ¿y qué sigue? Una vez que ya está discutido y aprobado en el Congreso, falta la publicación, Efectivamente, falta la publicación, que eso no tarda, es aproximadamente en ocasiones una semana, 2 semanas, se publica y ya queda impreso nuestro código. Yo creo que es un avance muy importante, Jesús, porque lo platicaba recientemente con el procurador, con los temas ocurridos después de la tormenta Lidia. Cómo nuestros instrumentos necesitan esos, como se dice en la ley, esos dientes para poder actuar de manera expedita, de manera pronta. Y es lo que estamos haciendo, tratando de que nuestras leyes sean claras, sean fuertes, sean contundentes y que tengan de aquí en adelante esos instrumentos las autoridades y también la ciudadanía, que sepan que pueden denunciar este tipo de actos y que hay un código que nos ampara y que le da una sanción ejemplar a este tipo de ilícitos. Bueno, qué bueno que ya se legisle al respecto, pero ahora vamos a hablar un poquito del pragmatismo que existe en todas estas cosas, porque todos sabemos, y en particular me refiero a La Paz y Los Cabos, que se construye en zonas de riesgo, se invaden zonas de riesgo y se van ganando derechos. No está muy claro cómo se van ganando estos derechos, pero de repente pues hasta luz y agua tienen y se crean ahí algunos derechos, entre comillas, legítimos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Porque al no ser la ley retroactiva y al existir ya esas zonas de riesgo en donde existen construcciones y se puede argumentar simplemente que se está remodelando la construcción, el evitar que esas familias sigan exponiendo su vida año tras año en las temporadas de huracanes. Yo creo, Jesús, que se tiene que buscar un área que esté a salvo para ofrecer a esta gente. La mayoría de las personas que viven ahí no construyen de material porque saben que no es un área propia. Entonces, pues como gobierno tenemos que buscar las opciones para ellos, para brindarles un área segura. Yo creo que es lo que se tiene que hacer. Por supuesto, en lo consecuente, no permitir este tipo de situaciones y aplicar la ley. Cuando se castiga a alguien que está promoviendo este tipo de invasiones, pues yo creo que dejas lectura para otros de que si lo haces vas a ir a dar a la cárcel. Es lo que tenemos que hacer, actuar. Estas
muchas invasiones fueron promovidas hace años y pues parecía un gobierno sordo ante este tipo de situaciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aplicar la ley y enseñarle a quien pretende este tipo de actos que hay ley, que hay justicia y que se le va a aplicar. Mucha de esta gente, Jesús, y te lo platico como anécdota, porque yo estuve en un albergue después de la tormenta Lidia, es gente que tiene 2, 3 meses aquí en el destino, que va llegando y que le traspasan esos terrenos, de manera ilegal, por supuesto, pero que llega buscando un lugar donde vivir y desconoce de la situación. Yo recibí gente, por ejemplo, de Puebla, y me decían, profe Lupita, es que en el lugar donde yo vengo llueve diario, llueve aguaceros, pero no se imaginan que el área geográfica es distinta de un lugar a otro, y pues gente que salió en plena tormenta del área de riesgo y que por supuesto ya no regresó ahí. Muchos de ellos están con familiares rentando, muchos de ellos pues buscaron un lugar donde salvaguardar porque tienen hijos. Entonces pues yo creo que es un trabajo de equipo, es un trabajo en conjunto que tanto autoridades, desarrolladores, empresas tenemos que trabajar. Las empresas están creciendo, están generando empleos, pero estamos también generando mucha necesidad, y una es vivienda y le tenemos pues que entrar todos. Lupita, pues te agradezco muchísimo el haber tomado nuestra llamada. Es un tema definitivamente interesante. Qué bueno que se haya aprobado. Esperemos que la publicación y aplicación sea a la brevedad posible y que de verdad se convierta en una realidad por el bien de todas estas familias que hoy por hoy se encuentran en estas zonas. Muchísimas gracias.